Bien, cuando la temperatura del agua libera energía térmica, tenemos lo contrario, lo inverso del calentamiento del agua, como el gráfico que analizamos anteriormente. Acá vamos a ver lo inverso, cuando empieza a enfriarse el agua y cómo la curva de enfriamiento del agua, cómo va cambiando desde el estado gaseoso hasta llegar al estado sólido. Bien, en la actividad del libro, página 143, número 2, tengo que analizar la información del gráfico, luego responder las preguntas. Primero voy a observar detenidamente el gráfico de la curva de calentamiento del agua. Me fijo en los puntos A, punto B, punto C, punto D, punto E y punto F. Tenemos el tiempo, la temperatura desde 0 grados hasta 100 grados. Y tenemos el tiempo en minutos. Una vez que haya analizado detenidamente el gráfico, voy a responder las preguntas. Letra A. ¿En qué estado de la materia se encuentra el agua en el punto A? ¿Cómo es el movimiento de las partículas? En el punto A, el agua se encuentra en estado sólido. En ese estado, las partículas solo vibran y no se desplazan. En la letra B, ¿en qué tramos de la curva la temperatura se mantiene constante? ¿Qué significa que permanezca constante? Explica. La temperatura se mantiene constante en los tramos B, C y D, E. Y constante significa, ¿cierto?, que la temperatura no va a variar, se va a mantener. En la letra C, ¿qué representa el tramo CD? ¿Qué ocurre en ese tramo? Tengo que explicar. Y acá me dice que el tramo CD representa al agua en estado líquido absorbiendo calor y experimentando el aumento de la temperatura. En la letra D, ¿en qué estado de la materia se encuentra el agua en el tramo EF? ¿Y cómo es el movimiento de las partículas? Acá en el tramo EF, el agua se encuentra en estado gaseoso. Las partículas se desplazan libremente y ocupan todo el espacio disponible. Bien, en la página 148 tengo que integrar lo que aprendí. Acá van a leer y analizar la situación descrita y luego van a responder las preguntas propuestas. Tenemos a Paula y Camilo, tan motivados por estudiar las diferencias entre los conceptos de calor y temperatura. Realizaron la siguiente actividad bajo la supervisión de su profesora. Paso 1. Consiguieron los siguientes materiales: un vaso de vidrio, un vaso de plástico y un vaso de plumavit, agua caliente, cubos de hielo, un termómetro y un cronómetro. Paso 2. Trasvasijaron cuidadosamente agua caliente en los 3 vasos hasta llenar 3/4 de su capacidad y midieron la temperatura con ayuda de un termómetro. Paso 3. Depositaron cubos de hielo idénticos al interior de cada vaso y midieron el tiempo que éste tardó en derretirse en cada caso. Paso 4. Cada 30 segundos, hasta que los cubos de hielo se derritieron completamente, midieron con el termómetro la temperatura del agua al interior de cada vaso y registraron los resultados. Bien, de acuerdo a los datos de lo que están planteados los niños, en la letra A, ¿qué crees que intentaban responder estos niños? Tengo que plantear una pregunta de investigación. Y esta pregunta tiene que tener relación con la actividad que realizaron Paula y Camilo. Por ejemplo, una de las preguntas que puede ser,
¿Qué ocurre con el calor y la temperatura cuando el agua en estado sólido pasa al estado líquido? Otra pregunta podría ser, ¿de qué manera se relaciona el calor y la temperatura con el cambio de estado de sólido a líquido del agua? Después, en la letra B, tengo que formular una hipótesis, una pregunta, que tiene que dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. Acá, mi respuesta a la pregunta que yo hice anteriormente es que el agua en estado sólido absorbe calor, lo que eleva su temperatura hasta alcanzar su punto de fusión y cambia al estado líquido. Y en la última parte, en la letra C, tengo que hacer, considerando el modelo corpuscular de la materia, o sea, las partículas, cómo están formadas, tengo que representar las partículas de hielo antes y después de realizada la actividad. Y ahí tengo que dibujar las partículas de hielo antes y después de la actividad. Continuando con las respuestas de la actividad. En la letra D, ¿qué cuerpo absorbió calor? ¿Y qué cuerpo se dio calor? Acá tengo que decir que el cubo de hielo absorbió calor. En tanto, el agua liberó calor. En la letra E, ¿se habrá alcanzado el equilibrio térmico? Fundamenta. Acá tenemos que se alcanza el equilibrio después de que se funde el hielo y que toda el agua tiene la misma temperatura. En la letra F, ¿qué cambio de estado se reconoce en esta experiencia? ¿Por qué? Acá se reconoce la fusión del agua. ¿Por qué? Porque es el paso de sólido a líquido. En la letra G, ¿en cuál de los vasos se habrá derretido más rápido el cubo de hielo? ¿A qué lo atribuyes? Acá en el vaso plástico, ya que este material conserva menor el calor. ¿Y qué sucedió con la temperatura de agua a medida que transcurrió el tiempo? Acá la temperatura del agua fue disminuyendo. ¿Cuál fue el mecanismo de transmisión de calor en la actividad realizada por Camilo y Paula? Acá fue la conducción. Tengo que fundamentar, ¿cierto?, por qué fue la conducción. Porque la energía, el calor pasó de un cuerpo a otro. Infiere los resultados que se esperaría que tuvieran estos niños. ¿Cuál crees que fueron los resultados que los niños esperarían? Acá en los 3 vasos el cubo de hielo se derretirá. Primero en el vaso de vidrio, luego en el de plástico y finalmente en el de Plumavit. La temperatura del agua va a disminuir con el transcurso del tiempo. En el punto 2 de la página 149, tengo que observar las imágenes, en la que se representan las partículas de agua antes y después de un cambio de estado. Tengo que explicar lo que me están pidiendo. El antes, el hielo, después agua líquida. En la letra A me preguntan, ¿qué ocurre con las partículas de agua antes y después del cambio de estado? Tengo que explicar de acuerdo a la disposición y las fuerzas de atracción entre las partículas. En el caso del antes, tenemos que las partículas se encuentran fuertemente unidas en comparación con líquidos y gases, ordenadas, ¿cierto?, en posiciones fijas. En después, tenemos que la fuerza de atracción que mantiene unidas las partículas es de mediana intensidad en comparación con sólidos y gases, y las partículas se desplazan. En la actividad del libro, página 150, tienes que completar la tabla para sintetizar los cambios de estado que experimenta la materia. Tenemos los procesos, que está de color celeste, estado de la materia color verde y el color naranja que representa el absorbe o libera energía térmica.
Tenemos el proceso, fusión. El estado inicial sería sólido. Estado final, líquido. Acá absorbe energía térmica, signo más. Tengo que identificar cuál es el proceso, pero tengo el estado inicial, que es líquido y que absorbe energía térmica. Por lo tanto, sería evaporización, líquido, estado inicial, estado final, gas, gaseoso. Después tendría el estado inicial gaseoso y el estado final sólido. Acá tenemos la sublimación y acá sería menos, o sea, libera energía térmica. Después tenemos condensación. Tenemos gaseoso, estado inicial, y estado final, líquido. Y acá, ¿cierto? Menos, libera energía térmica. Después tendría sublimación, sólido, el estado inicial y el estado final, gaseoso. Y acá absorbe energía térmica. En la sublimación inversa, tenemos acá el gaseoso, estado inicial, estado final, sólido. Libera energía térmica menos. En el número 4 tengo que analizar la situación descrita y responder las preguntas que están propuestas. Paula y Felipe decidieron estudiar los cambios de estado que experimenta el agua. Para ello, armaron un montaje como el representado en la imagen, depositando cubos de hielo al interior de un vaso de precipitado y luego aplicaron calor con la ayuda de un mechero hasta que estos se derritan y comiencen a hervir. En la letra A me preguntan, según lo descrito, ¿qué cambios de estado se esperaría que experimentara el agua? Acá se esperaría que el agua pasara del estado sólido al líquido y luego del líquido al gaseoso. ¿Qué sucederá con la temperatura del agua con el transcurso del tiempo? La temperatura del agua va a aumentar. En la letra C explica lo que debiesen experimentar las partículas del agua durante el calentamiento, o sea, el movimiento, las fuerzas de cohesión y distancia. Acá, al absorber calor, aumenta la energía cinética de las partículas. La fuerza de cohesión disminuye y la distancia que las separa aumenta. En la letra D, la energía térmica que se necesita para la vaporización de agua es mayor o menor que el requerido para la fusión. ¿Por qué? Es mayor, ya que en el caso de la vaporización se necesita más energía térmica para que ocurra el cambio de estado. Y por último, ¿qué ocurre con la temperatura durante los cambios de estado? Acá tenemos que la temperatura se mantiene constante en cada cambio de estado.